Hola, ¿cómo están compañeros? El día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy interesante en la semiología cardiovascular, que es el pulso paradójico. Para eso hice este conjunto de imágenes que nos van a servir para entender un poco acerca de esto. Para hablar del pulso paradójico tenemos que conocer primero a un personaje muy famoso, como lo es Adolf Kussmaul, que fue un médico alemán que fue familiar de varios médicos que sirvieron al ejército alemán. Él pues tuvo muchas contribuciones a la medicina. Dentro de las más destacadas pues tenemos a la descripción de las ondas peristálticas de Kussmaul, la descripción del pulso paradójico, o más bien una redescripción del pulso paradójico en 1873. Esto lo describió en un paciente con pericarditis constrictiva. Cabe destacar que él lo describió mediante el pulso periférico. No fue descrito por él con el uso del esfingomanómetro. Y otra de las contribuciones es la respiración de Kussmaul, que ya conocemos en acidosis metabólica, el signo de Kussmaul, que ya conocemos también en cardiología, la fascia de Kussmaul, entre otras descripciones que él hizo y que aportó a la medicina. Es muy interesante destacar que algunos de los profesores o sus maestros del doctor Kussmaul fueron el doctor Henle, que describió el asa de Henle en el túbulo renal, y también tuvo como maestros al doctor Nagele, que fue quien describió la fórmula para conocer o estimar la fecha probable de parto. A mí me pareció sumamente interesante. Creo que también para hablar del pulso paradójico tenemos que entender que el pulso es esa percepción que tenemos a la palpación en una arteria. Se dice que se debe de tomar en una arteria periférica, bueno, hablando del pulso paradójico, es decir, el pulso desde luego que lo podemos palpar en cualquier arteria, pero el pulso paradójico se describió o es mejor evaluado en arterias periféricas, principalmente la radial. No se prefiere que sea en la carótida ni en el antebrazo. ¿Por qué le llamamos pulso paradójico? O sea, ¿por qué paradójico? Es curioso porque eh, le dijo pulso paradójico porque cuando lo describió el doctor Kussmaul en 1873, lo describió en un paciente que tenía pericarditis constrictiva y él fue palpando el pulso en la arteria radial y se dio cuenta que cuando el paciente inspiraba y inspiraba, el pulso iba disminuyendo al punto que desaparecía en la arteria radial. Entonces él le llamaba la atención que en algún punto incluso dejaba de percibir el pulso mientras el paciente estaba en inspiración, y pero se dio cuenta que el paciente estaba consciente y que además cuando tocaba el pulso apical, es decir, en el pecho, se daba cuenta que el pulso en el pecho se mantenía, pero el pulso en la arteria radial desaparecía. Entonces, por eso dijo que le parecía que era paradójico que no tuviera pulso radial, pero sí tuviera el pulso del impulso apical en el pecho, y por eso fue que le describió como pulso paradójico. Hoy en día sabemos que no es un pulso paradójico, sino sabemos que es un fenómeno fisiológico, y que esto es un fenómeno fisiológico que ahorita voy a explicar en qué consiste este fenómeno fisiológico, pero que en sí el pulso paradójico como utilidad semiológica es más útil cuando este fenómeno fisiológico es exagerado. Cuando este fenómeno fisiológico es exagerado, es el equivalente a decir que es lo que diríamos como pulso paradójico. Realmente ya describí que no es un pulso paradójico, sino que es un fenómeno fisiológico y que tiene utilidad clínica cuando es exacto,
cuando es exagerado este fenómeno fisiológico, puesto que tiene explicaciones patológicas que veremos más adelante. Entonces, ya llegamos a esta parte en la que tenemos que entender cuál es ese fenómeno fisiológico. Antes de que yo lo describa, quiero que sepan que cuando nosotros tenemos una respiración, recordemos que tenemos a la inspiración y tenemos a la expiración. Cuando se da la inspiración, el diafragma se contrae y se protruye hacia la cavidad abdominal. Esto hace que el espacio pleural aumente debido a que aumenta la presión negativa de -3, de 0 a -3 hasta -5, -8. O sea que aumenta la presión negativa y esto genera un fenómeno de succión o de jale del parénquima pulmonar, y esto permite la insuflación de los alvéolos, es decir, que entra el aire hacia los pulmones, ¿sí? Entonces tenemos que en inspiración se contrae el diafragma, la cavidad pleural se vuelve más negativa, la presión torácica se vuelve más negativa, ¿sí? Y en la expiración el diafragma se regresa a su lugar, disminuye la negatividad de la cavidad pleural, la presión torácica se vuelve menos negativa y se permite la salida de flujo a través de las vías respiratorias. Pero suceden otros fenómenos interesantes. En el corazón, el hecho de que esté sucediendo la inspiración, al aumentar la presión negativa de la caja torácica, esto hace que las venas cavas se distiendan o se abran más, vamos a decir así, lo que va a permitir que aumente el retorno venoso o se llenen más hacia la aurícula, primero a la aurícula derecha, luego a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y aumenta el flujo de sangre hacia la arteria renal, y evidentemente esto aumenta la circulación o la sangre en los pulmones, es decir, que en la inspiración se llena de sangre las capilares pulmonares, las arterias pulmonares. Y en el caso de la expiración, pues pasa todo lo contrario, se vacía el oxígeno, o más bien, sí, los gases se vacían y se comprime el parénquima pulmonar y se exprime la sangre que se había atrapado en los capilares pulmonares y va a regresarse por las venas pulmonares, va a regresarse a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, luego hacia la aorta, ¿sí? Y esto es importante. Aquí hay esta imagen que me gusta mucho, que dice que son los fenómenos que suceden durante la inspiración y la expiración. Vean cómo aquí dice inspiración, aquí dice expiración, y vámonos a la presión intratorácica. Vean cómo la presión intratorácica, aquí dice 0, cómo la presión intratorácica en la inspiración se vuelve negativa y en la expiración se vuelve menos negativa, ¿sí? Luego tenemos la presión pulmonar. La presión pulmonar vemos como en la inspiración va aumentando y conforme se da la expiración pues va disminuyendo. Creo que aquí los que me interesan más son estos últimos más bien. Miren, el gasto cardíaco. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco o el volumen sistólico del ventrículo izquierdo? Recordemos que en la inspiración disminuye el volumen de sangre que llega al corazón izquierdo. Y aquí lo podemos ver con claridad, como en el ventrículo izquierdo en la inspiración cae o disminuye el volumen sistólico del corazón izquierdo, pero cuando estás expirando, recuerden que se vacían los pulmones y por lo tanto la sangre que estaba acumulada en los capilares pulmonares ya puede pasar a través de las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo, lo que aumenta el volumen sistólico, el volumen latido y aumenta por lo tanto la presión sistólica. Y vean cómo el volumen sistólico del ventrículo derecho
durante la inspiración aumenta. O sea, porque como hay aumento de la presión, o sea, se genera más presión negativa de succión, se llenan las cavas, aumenta el retorno venoso, aumenta la sangre hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, aumenta el flujo de sangre hacia la arteria pulmonar, se llenan los capilares pulmonares y por lo tanto aumenta el volumen sistólico en el ventrículo derecho o corazón derecho, y vean cómo cae durante la expiración. ¿Sí? Esto es importante. Ahora vean esto donde dice presión arterial sistémica y vean cómo aquí se está ejemplificando la presión arterial con la onda de presión, ¿sí? Y quiero que presten atención cómo en la inspiración, recuerden que su lado derecho, bueno, es su izquierdo, aquí es inspiración y aquí es expiración. Vean cómo en la inspiración cae la presión arterial sistólica. ¿Por qué pasa esto? Por lo que habíamos explicado, como disminuye el flujo de sangre hacia el corazón izquierdo durante la inspiración, por lo que ya explicamos, pues la presión arterial sistólica también cae. Y en la expiración, como ya se vacían los pulmones y se exprime la sangre que estaba en los capilares pulmonares, pues vuelve a aumentar la presión sistólica, ¿no? Y este fenómeno es el fenómeno fisiológico que ya hemos explicado y el cual pensaba el doctor Kussmaul que era un pulso paradójico, por lo que ya se describió. Pero ya sabemos que el pulso paradójico en sí es un fenómeno fisiológico. Ahora, el fenómeno fisiológico tiene relevancia clínica cuando es una exageración. ¿Cuándo decimos que el fenómeno fisiológico es una exageración? Bueno, se sabe que fisiológicamente en una respiración no forzada, importante, no forzada, hay una caída de la presión sistólica si la comparamos con la presión sistólica en expiración, que debe de ser menor o igual hasta 10 milímetros de mercurio. O sea que una diferencia de presión sistólica menor al 10 menos de 10 o igual a 10 milímetros de mercurio se considera todavía un fenómeno fisiológico aceptable. Pero cuando esa diferencia es mayor a 10 milímetros de mercurio, se considera que es un fenómeno fisiológico exagerado, lo que denominaba el doctor Kussmaul como pulso paradójico. Bien, ahora vamos a verlo en forma de un ejemplo. Algo que me faltó explicar también es que otra de las cosas que favorece el hecho de que disminuya la presión sistólica y el volumen latido del corazón izquierdo cuando tenemos la inspiración, lo podemos ver también aquí. Aquí tenemos un corte transversal del corazón donde podemos ver el ventrículo izquierdo que tiene una forma circular y la clásica forma de semiluna que abraza al ventrículo izquierdo. Esto es el ventrículo derecho y entre ellos tenemos el septum interventricular, ¿sí? Esto es lo normal. Ahora, cuando nosotros tenemos la inspiración, como aumenta el retorno venoso al ventrículo derecho, se llena de sangre porque le aumentó la precarga y esto va a empujar un poco el septum interventricular y se va a mover hacia la derecha, es decir, va a aplastar un poco al ventrículo izquierdo, lo que hace que disminuya su precarga, disminuya su distensibilidad y esto también favorece o apoya que disminuya la presión sistólica durante la inspiración. Ahora, veamos un ejemplo. Supongamos que a un paciente en la inspiración le medimos la presión sistólica y en la expiración nos marca 120 y que su presión sistólica durante la inspiración es de 115. Quiere decir que su diferencia entre la sistólica en la expiración y la que se obtuvo en la inspiración es de 5 milímetros de mercurio, que es un valor menor a 10 milímetros de mercurio, por lo tanto, esto sería un fenómeno fisiológico normal. Ahora, en el ejemplo de arriba, que en la expiración el valor de la presión sistólica sea de 120 y el de la inspiración sea de 100, vemos que hay una diferencia de 20 milímetros de mercurio, que es un valor mayor a 10 milímetros de mercurio y en este caso sí sería un paciente que está teniendo un pulso paradójico o mejor conocido como fenómeno fisiológico exagerado y que puede tener una trascendencia clínica sugerente de un problema o una patología.
¿Cómo se toma? Porque ahorita solo puse el ejemplo, más no expliqué cómo es que se toma. Y ahora voy a explicarlo. Miren, ¿cómo se toma? Esto es muy importante porque para poder tomarlo, nosotros colocamos el baumanómetro a un paciente. Obviamente tenemos que prestar mucha atención a este paciente que debe estar idealmente acostado, idealmente. Debemos de tener en mira los números del baumanómetro enfrente y tenemos que estar viendo al mismo tiempo la caja torácica del paciente. Tenemos que mirar al paciente y su caja torácica para que podamos ver los movimientos respiratorios, para saber si está en expiración o si está en inspiración. Bueno, mejor pongo de este lado expiración. A ver, lo voy a invertir porque creo que se los mostré. No quiero confundirlos. Expiración y en este lado inspiración. Bueno, realmente estamos viendo la misma caja torácica, solo es para ejemplificar, es para hacer el ejemplo. Entonces, primero le tomamos la presión arterial al paciente. Los que alguna vez han tenido mis clases saben que les he dicho que la técnica correcta para la toma de la presión arterial es una técnica palpatoria auscultatoria. Entonces primero consiste en que tocamos el pulso, puede ser el arterial o el braquial, y vamos insuflando el manguito poco a poco hasta que perdamos el pulso que estábamos palpando. Vamos a hacer un ejemplo. Hace cuenta que estoy palpando el pulso radial y me doy cuenta que cuando tiene 100 milímetros de mercurio, yo ahí ya no siento el pulso, lo perdí palpando. Se sabe que debemos de insuflar unos 20 a 30 milímetros de mercurio más y de ahí vamos a partir para hacer la evaluación de esto que denominamos pulso paradójico. Entonces, al mismo tiempo que vamos a ir desinflando el manguito, lo vamos a ir desinflando, tenemos que prestar atención a los movimientos de la caja torácica. Entonces recordemos que ahorita en este ejemplo estamos partiendo en 120, pero bien podría ser que a este paciente pierda el pulso en 115, 140, etc. Empezamos en este ejemplo. Vamos desinflando poco a poco, ¿sí? Vamos desinflando poco a poco hasta que escuchemos el primer ruido de Korotkov. Esto se puede evaluar como con el diafragma del estetoscopio o puede evaluarse también con, ¿cómo se llama? Con un Doppler de estos que hacen ruido. Entonces, aquí no habría ruido, ¿no? En este ejemplo que estamos diciendo. Aquí no ruido. Y digamos que en 120 escuchamos el primer ruido de Korotkov. Hubo un ruido, pero hay que prestar atención porque necesariamente ese ruido solo lo vamos a estar escuchando inicialmente en la expiración. ¿Por qué en la expiración? Porque habíamos platicado nosotros que en la expiración es cuando se vacía el aire de los pulmones y que a la vez es el momento en que se exprime la sangre de los capilares pulmonares y que regresa a través de las venas para llenar la aurícula, el ventrículo y la sangre que pasa a la aorta. O sea que en la expiración es cuando aumenta el volumen sistólico y por lo tanto es cuando se esperaría en la expiración que aumente la presión sistólica, ¿vale? Por lo tanto, el primer ruido que escuchemos de Korotkov necesariamente va a tener que ser en la expiración o debería de ser en la expiración. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues bueno, cuando escuchamos el primer ruido de Korotkov, que dijimos que a manera de ejemplo sucedió en 100 milímetros de mercurio, nos quedamos quietecitos sin seguir desinflando el manguito. No desinflamos, solo prestamos atención y nos damos cuenta que solo en que la caja torácica se está desinflando, o sea, cuando se está en expiración, solo en ese momento escuchamos el tup, sea por estetoscopio, diafragma o sea por el Doppler, pero solo cuando se está desinflando la caja torácica. Pero cuando la caja torácica está inflada, es decir, en inspiración, no escuchamos el ruido de Korotkov.
Entonces apuntamos ese primer valor, 100 milímetros de mercurio, como nuestra primera presión sistólica, en este caso para la evaluación de del pulso paradójico, de la presencia o no del pulso paradójico. Luego seguimos desinflando poco a poco, hasta que nos demos cuenta que el ruido o los ruidos de Korotkov no solo los puedo auscultar cuando el paciente está desinflando su caja torácica, es decir, en expiración, sino que nos damos cuenta que ahora este ruido de Korotkov aparece en los dos tiempos, tanto en que su caja torácica se está hinchando, es decir, se está insuflando, o sea, está inspirando, tanto en expiración también lo podemos escuchar. Entonces vamos a hacer esto, que en manera de ejemplo, conforme fuimos bajando, desinflando el manguito, poquito a poquito, nos dimos cuenta que en 80, a manera de ejemplo, puede ser otro valor, en 80 milímetros de mercurio yo me di cuenta que escucho el ruido tanto cuando se está inflando la caja torácica como cuando se está desinflando la caja torácica de mi paciente. Es decir, que el paciente tiene en inspiración y expiración el ruido de Korotkov. Es decir, que lo escucharíamos continuo. O sea, dando a entender que ya lo está teniendo tanto en inspiración como en expiración. Entonces, en el ejemplo que acabo de poner, si nosotros restamos a 100, le restamos 80, pues nos queda 20, que es un valor mayor a 10. Por lo tanto, tiene un pulso paradójico o un fenómeno fisiológico exagerado, lo que puede tener una indicación de que el paciente pueda tener un compromiso clínicamente hablando. Ahora, ¿cuál es la relevancia después de que ya les enseñé esto? ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué utilidad tiene? ¿Es ociosidad mía? No, no es ociosidad. En cardiología y en la medicina se ha visto que hay ciertas situaciones que nos van a dar pulso paradójico. Vean cómo aquí en esta tabla te dice condiciones responsables de un pulso paradójico mayor a 10 milímetros de mercurio. Tenemos causas cardíacas, tenemos causas extracardíacas, que en este caso son pulmonares, y otras causas extracardíacas pero que no son pulmonares. Entonces, dentro de las más representativas en medicina y que tenemos que tener en cuenta, tenemos el tamponade cardíaco. Recordemos que el tamponade cardíaco es un contexto en el que el paciente en su cavidad pericárdica o en el espacio pericárdico se llena de líquido pericárdico, pero de forma excesiva. Puede ser líquido pericárdico, puede ser sangre u otros líquidos, pero el chiste es que se llena la cavidad pericárdica de forma importante, lo suficientemente importante como para que comprometa el llenado ventricular tanto del derecho como del izquierdo, y en este caso va a haber una limitación al llenado del ventrículo derecho. Al haber la limitación del llenado del ventrículo derecho es que pueda suceder esta modificación del pulso paradójico, es decir, curiosamente, como se comprime tanto la cavidad derecha como las cavidades izquierdas, el volumen sistólico del corazón izquierdo disminuye mucho, lo que hace que haya una diferencia bastante grande de las presiones sistólicas tanto en inspiración como en expiración, y característicamente nos puede dar un valor de presión sistólica diferencial muy amplio, más de 10 evidentemente, pero la literatura te dice que fácilmente te da más de 15. Por lo tanto, se dice que cuando se forma este tamponade cardíaco de forma aguda, tiene una sensibilidad prácticamente del 100%. Pero cuando este tamponade cardíaco se está dando muy lentamente, paulatinamente, en pacientes con enfermedades que acumulan líquido en la cavidad pericárdica, es decir, enfermedad renal crónica, a enfermedades autoinmunes, estas que se dan lentamente puede tener una sensibilidad menor, es decir, 70% de los casos. Pero vean cómo en la aguda tiene mucha relevancia clínica, y esto nos va a servir porque, por ejemplo, en urgencias te podemos tener un paciente que ya está hipotenso o se está chocando, puede ser que ya esté teniendo algunos componentes de la tríada de Beck, y tenemos la duda que cuál puede ser la posibilidad diagnóstica, y pues bueno, una herramienta barata, rápida que podemos hacer a la cabecera de la cama del paciente es la evaluación de la presencia o no del pulso paradójico, lo que nos puede orientar. Obviamente
va a haber más datos que nos van a orientar. No así se hace el diagnóstico de tamponaje cardíaco, desde luego que no, solo es un comentario y un apoyo que podemos tener ante la evaluación clínica a cabecera del paciente, ¿no? ¿Qué pasó? Creo que moví algo. Creo que... aquí está. Luego tenemos al derrame pericárdico y también cuando es importante, aunque todavía no tenga compromiso de las cavidades, también pudiera tener pulso paradójico. Pericarditis constrictiva es otra representativa, pero solo se ve en el 30-45% de los casos, principalmente cuando es una pericarditis constrictiva exudativa. Hay casos donde hay una pericarditis constrictiva que no tiene exudado, no tiene exudado. En este caso no es tan factible que lo encontremos, pero en la pericarditis constrictiva exudativa sí podemos encontrarlo en el 30-45% de los casos. Es representativa. Otro de los casos es en la TEP o tromboembolia pulmonar, sobre todo la que es aguda. También se ha descrito en cardiomiopatía restrictiva, infarto del ventrículo derecho, choque cardiogénico y en la insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho. Estas son las causas de pulso paradójico. Estas son preguntas de examen también. ¿Cuáles son las causas de pulso paradójico pulmonares? Tenemos a las crisis asmáticas o status asmáticos y en las exacerbaciones de EPOC. Incluso se ha dicho que se puede ver hasta en el 50% de los casos de status asmáticos. O sea, no es tan sensible, pero sí es altamente específico, sobre todo si el pulso paradójico nos da valores arriba de 20, se dice que tiene una gran especificidad para una obstrucción grave de la expiración. En el caso del neumotórax a tensión es otra causa de pulso paradójico importante. Y tenemos otras causas que son causas extracardíacas no pulmonares y casi siempre son de choque. Por ejemplo, tenemos el shock anafiláctico, el choque hipovolémico, pero no tan severo, porque cuando es un choque en general excesivamente severo, ya ni siquiera se puede medir la presión sistólica de ninguna manera y por lo tanto ese sería un motivo para el que no tengamos pulso paradójico. O sea que esto es relativo. Y otras causas raras son la hernia diafragmática, el vólvulo del intestino delgado, el síndrome de vena cava superior y obesidad extrema. Esas son razones para las que no tengamos pulso paradójico. Si el paciente lo tenemos con una medición invasiva de la presión arterial, como aquí en esta imagen podemos ver cómo acá hay unas ondas de la presión arterial sistólica y diastólica. Entonces la sistólica es esto y la diastólica es esto de presiones arteriales. Estamos hablando de presiones arteriales y quiero que presten atención que también en esta gráfica podemos observar cómo se está midiendo por espirometría la inspiración, que aquí está como una I, aquí está inspiración y aquí está la expiración. Entonces son como ondas. Entonces dense cuenta que cuando el paciente está teniendo la inspiración, vean cómo la presión sistólica cae. Véanlo, presten atención. Entonces vean que aquí la sistólica quedó aquí y cuando estaba en expiración, que vendría siendo aquí, la presión sistólica nos están diciendo en este ejemplo que es de 110 y que en este ejemplo la sistólica quedó en 94. Entonces aquí podemos observar cómo hay esta variación que ya habíamos platicado, que cuando es una variación mayor a mayor a 10, se considera pues de relevancia clínica porque puede sugerir alguna patología. Vean cómo quiere decir o qué es lo que quiero dejar claro aquí, es que si nosotros tenemos un catéter en una arteria, ahí se puede medir la presión arterial de forma invasiva. Eso es algo que hacemos mucho en los hospitales, sobre todo para pacientes graves. Entonces nosotros de forma invasiva también podemos tener una idea de si es que el paciente tiene un pulso paradójico o no, y con base a esto pues tener una idea de qué situación clínica esté teniendo el paciente. También se puede hacer con la onda de pletismográfica o en la onda de pulsioximetría, que es una forma no invasiva de
de medir la oxigenación, pero también nos da una onda del pulso y que también es una forma de inferir que el paciente pueda tener la presencia de pulso paradójico y de esta manera pues tener una idea de que pudiera tener alguna de estas situaciones clínicas. Por favor, no me gustaría que los que apenas se están formando crean que así hacemos el diagnóstico de estas enfermedades. No es así, simplemente esta es una herramienta en la semiología que nos puede orientar o apoyar un diagnóstico, pero siempre debemos de conjuntarlo con otros datos clínicos o estudios de gabinete. ¿Dale? Esto es importante, no me gustaría que lo aprendan de una forma incorrecta. Entonces ya dijimos qué es el pulso paradójico, que es un fenómeno fisiológico exagerado, no realmente no es paradójico, pero por cariño y por antecedente histórico seguimos diciendo pulso paradójico, pero ya vimos que no es nada paradójico. Ya explicamos los mecanismos por los que se da este pulso paradójico, y recordemos que de forma patológica se da cuando se disminuye el retorno venoso al ventrículo derecho o cuando hay un aumento de la resistencia que se resiste al llenado del corazón derecho. ¿Dale? O sea, esto puede ser un problema pulmonar. Esto es importante. ¿Cómo se mide? Ya lo dijimos. Algo que me faltó comentar es que cuando lo mides no le debes de decir al paciente mete aire, saca el aire profundo. No se debe de decir. Eso es importante y me faltó comentarlo cuando expliqué cómo lo medimos. Entonces no le debes de decir al paciente que meta profundo y saque profundamente el aire. No, tú solo le dices que respire y ya. Pero no debe de hacer un esfuerzo porque sí puede modificar este pulso. Entonces, o la medida de la presión. Entonces tú solo le dices respira normal y ya, fin. Eso es importante. Cuando no tiene tanta utilidad, fíjense qué curioso que cuando el paciente tiene una comunicación interauricular, pues se pierde estas diferencias hemodinámicas de las que hablamos, porque pues las aurículas van a estar comunicadas, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, van a estar comunicadas y se va a estar perdiendo esta diferencia hemodinámica, entonces va a tener poca utilidad o no va a ser útil. Igual en insuficiencia aórtica, y les comentaba que en el choque circulatorio muy severo, ahí no se va a poder medir el pulso paradójico, no se va a poder evaluar. Ya dijimos que antes era el pulso y en realidad es que ahora lo hacemos con la presión, y la literatura describe algo que se llama pulso paradójico invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que esa diferencia de presiones sistólicas se van a ver principalmente durante la expiración más que durante la inspiración. O sea, como que está al revés. Es decir, que cuando lo estamos midiendo realmente vamos a ver que en la inspiración es que vamos a escuchar este ruido de Korokov. Y luego en la inspiración lo vamos a escuchar tanto en la expiración lo vamos a escuchar tanto en expiración y inspiración. O sea, a lo que voy. Si dijimos que normalmente, fisiológicamente, en la expiración escuchamos el primer ruido de Korokov y solo es en expiración, y conforme vamos desinflando lo vamos a escuchar tanto en inspiración como en expiración, aquí pasa al revés. Percibiendo el movimiento de la caja torácica nos damos cuenta que cuando vamos bajando, desinflando el manguito, el ruido de Korokov es en la inspiración y no en la expiración. Y que nos damos cuenta que al principio solo es en inspiración, y cuando vamos desinflando el manguito va a pasar que va a empezar a sonar el ruido de Korokov tanto en inspiración como en expiración, que es lo que tenemos que prestar atención. Esto se llama pulso paradójico invertido y pues puede suceder en pacientes que tienen ventilación mecánica invasiva. Pues como sabemos, la ventilación mecánica invasiva es antifisiológica porque son presiones que se introducen a la vía respiratoria, o sea que es una presión positiva en la vía respiratoria, cuando lo fisiológico son presiones negativas, como ya lo expliqué anteriormente. En otro caso donde puede verse el pulso paradójico es en miocardiopatía hipertrófica, muy importante, tiene que ser miocardiopatía hipertrófica con obstrucción y con una disfunción diastólica muy importante. Es donde se ha descrito el pulso paradójico invertido, y en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca grave y que tienen ventilación mecánica no invasiva, que de todas formas, aunque no es no invasiva, siempre está introduciendo una presión positiva.
Bueno, y con eso terminamos de hablar del pulso paradójico. De verdad, espero que les haya servido, lo hayan comprendido y lo puedan utilizar con sus pacientes. Espero que les haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Que tengan buenas noches.